Hola amigos, muy buenos días para todos. Les ofrezco disculpas porque pues la dinámica habitual de que ustedes entran a la plataforma tiene ahí como una pequeña avería y este link que les acabo de mandar por el grupo de Telegram es el link pues para poder ver la clase. Entonces, me disculpo ahí, pero si pueden decir a los compañeros en el link de Telegram, en el chat de Telegram, sería lo ideal. Confírmenme por favor que me están escuchando bien. En este momento voy a compartir con ustedes en pantalla. Voy a poner lo que nos está mostrando el gráfico del SPY. ¿Listo? Tenemos a un SPY. A ver, ustedes me están viendo bien aquí. Una confirmación, porfa. Con una confirmación es suficiente. Todo bien, me dice Alejo. Listo. Y por aquí tenemos, se ve y se escucha perfecto. Gracias, David. Gracias, David. Ya le reporté desde ayer a Juan que hay un problema ahí con el link. Y yo creo que ya, eso lo solucionamos para la apertura de mañana. Bueno, amigos, entonces, ¿qué estamos viendo en este momento en pantalla? ¿Qué tenemos ahí en pantalla? Tenemos a un SPY que abre arriba y se nos vino abajo. Sí. Ayer compramos aquí call en la última velita. Compramos call en la última velita y abrió arriba $1.39, valorizándose de una manera interesante, pero en los últimos 13 minutos pues hemos visto un descenso. En este momento estos contratos están al menos 55%. La orden límite evidentemente no se ejecutó porque la orden límite que nosotros ponemos es para que se venda al 100%. Y cuando esto abrió aquí arriba, pues no estaba al 100%. ¿Qué nos toca hacer para los que compramos call aquí y no vendimos en la apertura tomando estas ganancias? Pues esperar, es lo único que toca hacer, toca esperar. Veamos qué entonces podemos hacer dentro de 15 minutos. Esto que estamos viendo aquí es una apertura roja en zona cara. Si la vela termina sólida, nos permite comprar put a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para venir a la zona del 594. Ay, Germán, pero ¿y cómo así? ¿Y los que compramos ayer? Pues los que compramos ayer, me incluyo, si no vendimos aquí a la apertura, nos toca adaptarnos. Acuérdense que es uno de los pilares que trabajamos en el tema de mentalidad. Y pues si no vendimos aquí tomando las ganancias aquí, toca echarle la bendición a esos contraticos y hoy es un día nuevo. Esto sería una oportunidad ahora para comprar en sentido contrario. ¿Cuándo? A las 10 de la mañana. ¿Cómo? Si esto sale sólido. ¿Cuántos contratos? Los que se puede uno permitir perder. Y si no queda sólido, entonces pues no. Si no queda sólido, no hay permiso. ¿Usted nos da el permiso? No, el mercado. Sí, es el mercado el que nos da permiso. ¿Y por qué a las 10 de la mañana? Porque es que esta es la vela, la primera vela del día, es la vela más impredecible de toda la jornada. Así que usted la ve roja muy sólida, faltando un cuarto, y puede ser que a las 10 usted ya la vea como un martillo verde. Ahora, tengo que decirles que estos contratos, espérenme, estos contratos que están al menos 55, porque no se mueve esto. Estos contratos que están al menos 58, sí se mueven, pero para abajo. Estos contratos que están al menos 60, se siguen moviendo, pero para abajo. Apenas se pongan positivas, si es que nos dan chance de ponerse positivos, yo ya pues me deshago de ellos. ¿Por qué? Porque haber vendido aquí arriba era el mejor punto. Y si no lo hice, pues entonces ya no aspiro a ganar con ese trade. ¿Por qué? Porque la expiración, como les reporté en el Telegram ayer, la expiración que compré fue para el día 28, o sea, para hoy. O sea que estos contratos, si de aquí a las 11 de la mañana no se han recuperado, ya las probabilidades están en contra de los contratos, ¿vale? Entonces vamos a esperar qué pasa en estos 13 minutos, porque si termina sólida, es un permiso que nos da el mercado para comprar put. ¿Listo? Bueno, veamos qué está haciendo el petróleo. Felicitaciones a todos los que ayer aquí a las 11 de la mañana compraron petróleo. ¿Cuál es la tarea? Pues que quedara sólido, como lo alcanzamos a ver en clase, ¿no? En clase alcanzamos a ver, tuve que despedirme rápido porque tenía un asunto pendiente, pero dijimos, si queda con mucha cola, no, pero si esto baja un poquito y queda como en la zona donde lo estábamos viendo cuando empezamos a hablar de esta vela,
Pues sencillamente nos puede llevar a la zona del 77.50. Todos los que compraron aquí a las 11 de la mañana ganaron el 100% con petróleo. Felicitaciones. Fue un maravilloso trade. Ahí los vi en Telegram reportando, celebrando. Esto simplemente es la prueba de que si uno tiene paciencia, compra cuando tiene que comprar. ¿Sí? A las 10 de la mañana no se podía hacer nada y a las 11 de la mañana nos dio el permiso y la claridad de cuál era la dirección en la que teníamos que comprar. Felicitaciones para los que compraron. Ahora, si a alguno de ustedes se le ocurrió después de ese trade del 100% comprar esta vela envolvente en la zona de soporte que hablamos ayer, en esta velita, la pregunta que se tenía que hacer a la hora de comprar es ¿cuánto tiene esto de distancia hasta la zona de resistencia, que era el 79.30, que además coincidía con el promedio móvil de 20 periodos? Ojo, anótenlo los que están nuevecitos. Esa línea amarilla es el promedio móvil de 20 periodos. Solamente en petróleo, en las otras no. En SPY no, en Triple Q no, en Apple no. Solamente en el petróleo, en móvil y Chevron, o sea, solamente lo que tiene que ver con el petróleo, la tenemos en cuenta. Así que si uno, obviamente la más importante es la roja, pero la amarilla la tenemos en cuenta y la respetamos. Así que la pregunta que uno se tenía que hacer es, ¿será que compró el rebote aquí? Esto es envolvente. Es una envolvente y la distancia hasta la roja está bárbara, o sea, está buenísima. Ve, a la hora de comprar aquí, ¿cuánto había de distancia hasta la roja? Que eso no me fijé. Yo les dije, bueno, está chévere para put, pero no me fijé qué tan lejos. Ok, aguantaba todavía. Pero también les dije muy claramente que para ir más a la fija, poner una orden límite por ahí del 70% o por esos lados, porque el precio no tenía $1 de distancia hasta este soporte. Así que muchos de ustedes vendieron al más del 100, pero porque estaban vigilando el contratico cuando llegara a esta zona. Y afortunadamente, pues muchos ganaron el 100% y más, pero los que pusieron orden límite al 70%, pues fue una buena ganancia. Chévere que me hicieron caso, fue una buena ganancia, pero es que uno lo que tiene que mirar es desde aquí, ¿hay $1 hasta el 77.50? La respuesta era no, no había $1. Había 90 centavos, un poquito más. Entonces, por eso era mejor ser precavido. Ahora, para comprar el rebote acá, uno dice, hay $1 hasta la próxima zona de techo, que es el 79.30. Miren, aquí teníamos la línea. Hay $1 hasta esa zona. Ve, y además coincide con la amarilla, que también es un techo dinámico que respetamos. Entonces, uno mide, ¿cuánto hay hasta el siguiente techo? Y uno dice, ve, hay $1.53. Buenísimo. Si alguien compró aquí, aquí arriba esto pegó en el techo amarillo con más de $1, esto se les tuvo que haber vendido al 100%. Si alguien hizo esa jugada, si alguno de ustedes reportó eso, estuvo muy bien. Estrategia. Esta estrategia aquí es una envolvente en zona barata. ¿Por qué? Porque la zona cara era ayer aquí en la zona de techo y aquí la zona de piso nos dice envolvente en zona barata. ¿Listo? A ver, yo miro por acá ustedes que están reportando. Por aquí, por aquí. Buenos días, listo, buenos días. Buenos días, listo. Bueno, entonces muy lindo ustedes celebrando su put. Pero veo que nadie aprovechó la estrategia de envolvente en zona barata. Creo que nadie aprovechó la envolvente en zona barata. Bueno, también es que hay muchos mensajes acá. Pero esta estrategia de envolvente en zona barata, como la estudiamos en el seminario, apareció a las 2 de la tarde. ¿Listo? A las 2 de la tarde. Listo. Era interesante porque estábamos cerca del suelo y las probabilidades era ir al techo. Fuese el 79.30 o, como en este caso, a la resistencia dinámica del promedio de 20 periodos. ¿Listo? Bueno, eso estuvo muy bien.
Entonces, compañeros, miremos entonces qué nos está mostrando SPY. En 8 minutos podemos comprar put. Si la vela termina así, no podemos comprar put. ¿Podemos comprar put? No podemos. Germán, ¿usted por qué compró ayer aquí? Porque estábamos atentos a la ruptura de este techo que le llamamos techo del gap bajista. ¿Qué hizo el precio? Cayó fuerte. Después de esta caída fuerte, nos mostró una vela de rebote muy potente que se impulsó desde la zona 594. Pusimos un techo y dijimos, si alguna velita, lo ideal es que la segunda velita lo hubiera hecho, pero si alguna velita rompe al alza este techo durante el día, esa es la señal para comprar call. Esta lo hizo. Funcionó relativamente. Llegó aquí a dar buena ganancia en la apertura, más del 50%. Pero nosotros no acostumbramos a tomar el 50%, sino el 100%. Ahora, ¿qué sí les tengo que decir en qué fallé? Que como la expiración es para hoy 28, yo debía haber tratado este trade como si hoy fuera viernes, porque finalmente ustedes saben que una de las reglas que tenemos, y para que los nuevecitos la noten, los jueves y los viernes, cualquier cosa del 50% en adelante es buena ganancia. Yo debía haber puesto mi orden limit al 50%. Y creo que esto se hubiera vendido muy bien al 50%. Muy bien. Ayer llegué a ver incluso el contrato como al 36% de ganancia. Vamos a ver. Pero a nosotros no nos vale y no hace parte de la mentalidad ganadora el si yo hubiera. Sí. Yo les pido el grande favor que saquen de su forma de pensar, si quieren, el si yo hubiera, porque esa expresión engendra culpa. Y la culpa es una de las emociones que más bajo nivel vibratorio genera para ti. Y normalmente las personas que viven inundados de culpa no logran ser felices y no logran resultados y frutos satisfactorios en el tema del cuarto pilar, que es la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad para adaptarme a mi entorno por medio de la gratitud. Las personas que viven desde la culpa les queda muy difícil ser felices, ¿sí? Y ustedes saben que nuestro concepto de riqueza involucra no solo dinero, porque si usted no logra sentirse pleno, feliz y agradecido en su día a día, usted podría tener mucho dinero, pero se está enfermando. Usted podría tener mucho dinero, pero seguramente está afectando sus relaciones interpersonales, porque las personas que cargan con grandes culpas a veces buscan la manera de que otros le ayuden a cargar esa culpa y ejercen comportamientos que deterioran las relaciones interpersonales. Yo nunca voy a olvidar una película, ya no me acuerdo cómo se llama, pero había un tipo que era el juzgador de todo, o sea, todo el mundo lo quería juzgar y a todo el mundo lo señalaba y él se autoproclamaba el juez de esa comunidad y decía que todos eran pecadores, que todos eran pecadores y a todos los señalaba y creo que tenía como un poder de que cuando señalaba mucho a alguien, ¡pum!, le prendía candela a la otra persona y incineraba gente, incineraba gente. Ya no me acuerdo cómo se llama esa película. Era una película en la que creo que las mujeres tenían la capacidad como de comunicarse a través de la mente y los hombres iban como quedaditos en un escenario como, como post-apocalíptico. Entonces era una civilización que estaba como emergiendo. O una civilización, no, una cultura que estaba como emergiendo. Y este tipo al final, todos los que estamos viendo la película nos dimos cuenta que estaba tan lleno de culpa, de dolor y de lo que él llamaba pecado. Él no se había logrado perdonar unas cosas que a juicio de él eran muy malas que él había hecho en el pasado, y esa culpabilidad interna y ese señalamiento que él se hacía a sí mismo lo llevaba a compensar ese dolor señalando a todos afuera, ¿sí? Entonces, cuando alguien lleva mucha culpa adentro, ese es el que siempre señala, 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 es un juez, es el que condena, condena, condena. Y yo decía, qué interesante, de lo que tenemos adentro es justo lo que vemos afuera. Él veía pecadores por todo lado. ¿Por qué? Porque él se consideraba un gran pecador, pero no lo aceptaba. Ahora, ¿cuál es el punto? Todo esto se los digo para decirles, el hubiera no debería tener cabida en nuestra mente, porque el hubiera es una expresión que afianza sentimiento de culpa.
Y el sentimiento de culpa está diseñado para que las personas renuncien a su divinidad. Por eso las religiones a través de la historia, su gran herramienta es hacer que las personas se sientan culpables, porque cuando yo hago que tú te sientas culpable, entonces tú te sientes manchado, te sientes sucio y básicamente eso te separa del Padre, porque el Padre es inmaculado. Entonces tú te separas del Padre. Cuando te separas del Padre, entonces yo te digo, bueno, entonces ven a mí, que aquí yo soy la puerta hacia el Padre, y si vienes y me traes tus diezmos y tus limosnas, y así como en la antigüedad que la gente para ir al cielo tenía que pagar, bien y tráeme, entonces yo voy a expiar tus culpas porque yo soy el intermediario entre tú y Dios. Ese siempre fue el juego, despojarte de tu divinidad para que fuese necesario que busques un intermediario, y pues al intermediario tenías que ir y darle las limosnas y la cosa. Eso es muy importante. Si nos deshacemos de la culpabilidad, retomamos la relación con el Padre. Y cuando tenemos la relación con el Padre, la vida luce con mayor claridad. No me lo tiene que creer, yo solo se lo planteo. Sé que estas cosas a veces generan incomodidad, pero recuerda que a tu ego hay cosas que no le van a gustar porque él quiere seguir en la gobernanza de tu vida, ¿sí? Entonces, cuando hay cosas que te dan como mucha rabia y mucho dolor ojo, porque ahí puede haber algo para trabajar si es que queremos cambiar nuestra circunstancialidad. Yo lo único que estoy diciendo aquí es que la culpa no te sirve, ¿vale? Ya, dejémoslo hasta ahí. Entonces, SPY nos está mostrando en este momento casi un martillo, entonces no tenemos permiso de comprar put. Ahora, petróleo, nos está mostrando casi un martillo, todavía no es un martillo. Para que sea martillo, la cola tiene que ser más grande que la cabeza. Y pues evidentemente esta colita no es más grande que el cuerpo de la vela, entonces no es un martillo. Pero no nos da permiso de comprar el put. Entonces ni petróleo ni SPY. Ahora, vamos a ver la damnificada de todo el tema de DeepSeek. Nos estamos dando un martillo. Vea, yo les voy a decir, yo creo que a las 11 de la mañana voy a comprar Nvidia. Para arriba. Call. Digo creo porque yo no me voy a anticipar. Pero esto es un martillo en zona barata. Y si la siguiente vela es una vela confirmatoria, miren, yo desde ya voy dibujando esto. Hoy no tuvimos un gap bajista. El gap bajista lo tuvimos ayer. Ya les voy a decir lo que vamos a hacer. Esto va a estar interesante desde el punto de vista técnico lo que vamos a hacer aquí con nuestras estrategias. Porque pues para eso son nuestras, ¿no? Si alguien que no hizo el seminario ve esto en YouTube, porque siempre que termina la transmisión queda disponible para que otras personas lo puedan ver y critican esto, pues no entienden a qué estamos jugando. Nosotros tenemos aquí unas reglas, ¿sí? ¿Y sus reglas funcionan? ¿No funcionan? No sé. Miren nuestros resultados, punto. ¿Sí? O sea, yo creo que en la vida, acuérdense, estamos en el plano de la comprobación. ¿Eso es una palabra? Comprobación, sí. Estamos en el plano de la comprobación. Si usted quiere saber si una persona tiene la verdad o no tiene la verdad, mire sus frutos. Si tiene unos frutos satisfactorios, entonces quiere decir que lo que piensa le funciona. Germán, ¿cómo sé que lo que piensa le funciona? Pues mire los frutos, ¿sí? Si son frutos insatisfactorios, no le funciona. O sea que eso que él cree que es verdad, pues no es verdad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el plano de la comprobación estamos. Por eso no se trata de ser materialistas, pero sí de reconocer que la materia es la forma de atestiguar cómo estoy pensando. Y por eso ya vamos a retomar capítulo 4 del libro que estamos estudiando por estos días, dentro del plan de los 90 días, porque ese autor, bestseller, dice que para usted cumplirle a Dios debe vivir en abundancia. ¿Sí? Germán, es que mi sueño en la vida no es ser multimillonario, está bien, pero al menos usted debería vivir conforme a la naturaleza. ¿Y cómo es vivir conforme a la naturaleza? Observe la naturaleza. Plena abundancia, plena abundancia. Usted y los suyos deberían vivir en plena abundancia. Es que yo no quiero ser multimillonario, está bien, pero deberías poder tener la capacidad de que nada te falte y de tener los recursos suficientes para expresar el propósito por el cual viniste a este plano. ¿Sí? Para eso no se requiere ser multimillonario, pero sí vivir en unas condiciones donde los recursos no te limiten. Porque si te sientes limitado por los recursos,
quiere decir que hay unas cuantas verdades que tu mente cree que son verdad, porque alguien te enseñó que es verdad, pero el plano de la comprobación, que es el mundo 3D de la materia, te está diciendo, no es verdad. ¿Por qué? Porque no funciona. Incluso hay verdades que tú crees que son verdad y a otras personas les funcionan y tienen frutos satisfactorios, pero es que esa persona está haciendo un curso distinto al tuyo. De pronto para esa persona esas verdades sí son verdad. Y de pronto la vida te está diciendo que tú debes moverte ya a otro nivel de desarrollo. Por eso esas verdades para ti ya son obsoletas, ya están caducadas. Por eso esas verdades son verdad para tu hermano, pero no para ti. Es por esa razón que debemos ser siempre muy respetuosos y no creer que entonces lo que es verdad para mí es verdad para todos. No, no, no. Porque no todos estamos en el mismo curso. Algunos están en primero de primaria, otros están en kinder, otros están en quinto de primaria, otros ya están en la secundaria. Entonces, en la medida en que vas avanzando el curso, el colegio, porque acuérdense que este planeta es un colegio cósmico del cual no podemos salir, por más que Elon Musk quiera llevarnos a Marte, primero tenemos que, como cultura, hacer la tarea y como colectivo llegar a cierto nivel de desarrollo, porque si no, no se nos es permitido llevar nuestro caos y nuestra violencia, o sea, nuestra ignorancia, no se nos es permitido llevarla a otra parte. Listo. Entonces, sigamos en lo que estábamos. Es necesario respetar la verdad del otro porque en este colegio las verdades de la mente no son absolutas y lo que es verdad para ti hoy muy probablemente no va a ser verdad para ti dentro de 5 años, porque si estás creciendo, vas a ir descubriendo verdades más profundas, más profundas. Entonces, no es que la verdad que hoy tienes no sea verdad, no, no, sí es verdad. En este nivel de desarrollo, piensen en los niños que están en el colegio, o acuérdense de ustedes cuando estaban en el colegio. Habían cosas que en primero de primaria eran verdad, y parecían una verdad absoluta, ¿sí? O pierde cuando usted estaba en kinder. Papá Noel para muchos era una verdad absoluta. El niño Dios para muchos era una verdad, y era una verdad absoluta. Y era conveniente porque eso te ayudaba a ser un niño bueno. Así fueras bueno solo por interés, pero te ayudaba a ser un niño bueno. Ya en segundo de primaria, eso ya no era verdad. Eso ya no era verdad. Y así ustedes pueden hacer el recuento y recordarán cómo las verdades han ido cambiando. Entonces, por eso debemos ser respetuosos con las verdades. Y si usted se encuentra en una posición donde de pronto le preguntan cosas, usted comparte lo que usted cree que es verdad, reconociendo que esas verdades son relativas. Ay, man, pero en el universo hay unas verdades absolutas. Sí, pero normalmente desde la mente todas las verdades son relativas. Ya desde el espíritu sí vamos a empezar a encontrar unas verdades que son absolutas, pero esas verdades no necesitan ser defendidas por nadie, porque el plan de Dios es tan perfecto que la verdad siempre prevalece y se defiende por sí misma. Entonces no necesita guerreros de la luz defendiendo la luz. No, la luz no hay que defenderla. Ella solita, su presencia, disuelve la oscuridad. Cuando ustedes escuchen hablar del guerrero de la luz, no ha entendido. Porque la luz no necesita guerreros. Guerreros del amor no ha entendido. Porque el amor no tiene oponente. Porque el amor es el absoluto. ¿Sí? Por eso Dios no tiene un contrario. Por eso el amor no tiene un contrario. Porque Dios y el amor son lo mismo y son el absoluto. Fuera de él no hay nada. El concepto del amor, si lo manejamos como concepto, deberíamos verlo desde el punto de vista de las leyes universales y la del amor es la más abarcante. Ojo, el amor no es un concepto, lo que pasa es que el ser humano quiere conceptualizarlo todo, pero la ley del amor es la más abarcante. Acuérdense que ustedes a través de trading ontológico tienen acceso al desarrollo que nosotros hacemos aquí de la información de Gerardo Smedlin, donde nos entrega las 7 leyes universales y las 7 memorias, donde está codificada la ley. Hay 7 leyes en el universo, representadas por
la luz blanca cuando se descomponen los 7 colores, entonces vamos desde la ley de la naturaleza representada por el color rojo, con la frecuencia de onda más ancha abajo, o sea, más denso, y arriba ley del amor representada por el color violeta, con la frecuencia más alta representadas por ondas con una longitud de onda más cortica, lo que quiere decir mayor frecuencia vibratoria. Esas 7 leyes explican muy bien muchos fenómenos que vemos en nuestra interacción con el mundo. ¿Y dónde están esas leyes? Codificadas, por ejemplo, en su ADN. Y por eso también ustedes tienen acceso a las 7 memorias, que eso es una manera muy clara de entender cómo este universo se mueve de todas las maneras menos caótica y 0, 0, 0 azarosa. Pero bueno, pues compañeros, trazamos esta lineecita aquí. Y si alguien dice, ay, pero ¿y eso de dónde salió? Esas son nuestras estrategias. Y si usted quiere saber qué funcionan, pues usted debería interactuar más con nosotros para saber si esto funciona o no, si esto da frutos o no. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que si rompemos este techo, ojo, no es el techo del gas bajista porque fue ayer el gas bajista, pero ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a analizar esto y vamos a darle contexto a esto. Entonces aquí necesito mirarlos a ustedes. Ayer, porque yo les decía, amanecerá y veremos. Porque ustedes realmente creen que con 5 millones de dólares una compañía china tiene la capacidad de avanzar a nivel tecnológico con la inteligencia artificial de una manera más potente que lo que ha hecho la industria tecnológica en los Estados Unidos en más de 2 años de desarrollo que llevan con todo este tema, pues donde han estado muy enfocados en inteligencia artificial? Miren, esta gente de DeepSeek pues, ya reconocieron que están trabajando con microprocesadores de NVIDIA. Lo que pasa es que no pueden decir cuántos, porque es ilegal, porque se supone que hay una prohibición donde Estados Unidos no permite la exportación de microprocesadores de NVIDIA para China. Entonces salen estos chinos y dicen, no, pero es que sí tenemos, pero no pueden decir las especificaciones técnicas de los microprocesadores, entonces les toca decir, no, estos son microprocesadores viejos. Y no pueden decir cuánto han invertido porque sería reconocer que están violando las leyes. Entonces no pueden salir a decir la verdad, les toca decir que 5 millones de dólares y que en 2 mesecitos. Pero entonces, claro, hay un montón de gente en el mercado intentando analizar todo lo que pasa, que les encanta la idea de que entonces, vio, las tecnológicas norteamericanas pierden frente a una que salió de la nada, compañía china. Ya salen a decir, no, ¿saben qué? Ayer salieron a decir, no, ¿saben qué? Ya no vamos a permitir que más personas descarguen la app. Realmente no quieren permitir que, porque se volvieron la app más descargada en el Apple Store. Ojo, realmente no quieren que más personas descarguen la app. ¿O será que sus servidores no dan abasto y no tienen la capacidad y la infraestructura que sí tiene Estados Unidos de Norteamérica con el tema de inteligencia artificial? Entonces, todas estas personas que salen a decir crash de los mercados, Nvidia pierde frente a una compañía china que pues era desconocida y ahora miren la número 1 en descargas y tal, todos los que salen a decir eso son los mismos que decían en octubre del 2022 que el mercado iba a caer otro 40%, cuando Bitcoin costaba $15,000. No, es que se va a 5,000. Todos esos que siempre se quedan esperando porque no tienen el timing correcto. O sea, una recesión es probable que sí haya, pero pues es que el timing correcto no los acompaña. Entonces, por eso es que estas personas que vienen frustrados porque se perdieron la subida de los mercados porque estaban esperando un crash y el mercado se duplicó, y que estaban esperando la caída de Bitcoin cuando estaba en 15,000 y se quedaron esperando y Bitcoin ya se multiplicó un 200, un 300% y más. Exactamente, Bitcoin, a ver, hagamos aquí la medida. Cuando en octubre del 2022, por aquí, espérenme que estoy haciendo aquí esta medición. Cuando en octubre del 2022 estamos por aquí en esta zona,
de los 15.000 al máximo que ha tenido Bitcoin por aquí en los 109.000, eso es un 626%. Sí, es un 626%. Las personas que se perdieron ese 626%, pues esas son personas que en este momento su mente les hace mucha gracia pensar que esto se va a venir abajo y quieren pensar que se va a venir abajo porque quieren reivindicarse con ellos mismos porque ellos sí piensan si yo hubiera. ¿Sí? Entonces, como ellos dicen, si yo hubiera comprado Bitcoin en el 2022 en octubre, o si yo hubiera comprado el año pasado en enero, cuando aprobaron los ETFs, si yo hubiera, esa culpabilidad los hace sesgarse cuando analizan el mercado. Porque en este momento su mente lo que les dice es ojalá, 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 ojalá eso caiga, ojalá eso caiga, ojalá eso. Entonces no son imparciales. Y la mente termina confirmando lo que quiere creer. ¿Cómo lo confirma? DeepSeek, no, fijo, se van los tecnológicas para abajo, el Nasdaq se va para abajo, miren Nvidia, más de 600.000 millones. Es que nunca en la historia de la bolsa una compañía en un día había perdido tanto capital. No, miren Nvidia, esta es la señal de que entonces el colapso de las tecnológicas, y si colapsan las tecnológicas, ahora sí colapsa el mercado. No, todavía no, porque en este momento Estados Unidos está en una posición donde le conviene que haya cada vez más liquidez, donde le conviene que los mercados suban más y donde les conviene monetizar la deuda y donde les conviene seguir en una dinámica de bajar las tasas de interés. Bajar las tasas de interés. Entonces, como todo está de una manera diseñada, antes de ver colapsos debemos ver algunos elementos. Todavía no están apareciendo esos elementos, ¿sí? Todavía no hay los niveles de deflación que tienen que haber para que después podamos ver colapsos frutos de una inflación más allá del 9% y más alta de la que vimos en el 2022. Entonces, todavía no están pasando las cosas, pero si tu mente quiere creer, va y se pega de DeepSeek y dice, no, es que DeepSeek va a acabar con todo y ahora, no, ustedes creen que, y por eso ayer lo estaba diciendo en un live, DeepSeek muy probablemente no es lo que nos están haciendo creer que es como una empresa independiente que salió de la nada. ChatGPT en su versión 5 no tiene, las probabilidades son muy bajas, no tiene competencia, pero pues todavía no se ha lanzado porque la infraestructura norteamericana, primero, se alista para poder soportar lo que esto puede hacer y ustedes saben que también hay unos esfuerzos importantes de parte de los líderes en el sector tecnológico para poder ir avanzando con esta tecnología de una manera que esto no se convierta en un problema para la humanidad. Ayer yo lo estaba mencionando en un en vivo, es espeluznante ver cómo la inteligencia artificial en la interacción con sus creadores y sus programadores ya sabe decir mentiras, ya sabe manipular e intentan desarrollar código para no ser apagadas. O sea, eso es como de película. Entonces, tienen que avanzar lento con este asunto. Entonces, esto que nos han dicho que DeepSeek, el colapso, miren, vimos al SPY en máximos históricos, vimos al Nasdaq en máximos históricos, vimos a Bitcoin la semana pasada en máximos históricos y básicamente siempre se tienen que inventar algo para desapalancar los mercados, para que hayan unos retrocesos sanos. La pregunta que llega un momento en la que uno siempre hace una pausa y se detiene a reflexionar y la pregunta necesaria es, ¿cuál será la noticia que van a usar como una excusa para que el mercado retroceda importantemente? ¿Qué tiene que ver Bitcoin con DeepSeek? Nada, sí, nada. Es por esa razón que Bitcoin está en los $103,000. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Bitcoin con DeepSeek? Entonces, para que vayamos asociando las dinámicas del mercado,
es muy normal que incluso en los mercados alcistas haya retrocesos. Y las instituciones y lo que llaman las ballenas tienen un código para comunicarse entre ellas y es unas noticias. Hay unas noticias que cuando incluso ellas saben antes de que salga la noticia y cuando ya la noticia está en la parrilla para salir, ya están todos listos, sale la noticia y las instituciones saben lo que la noticia va a generar en las masas. Normalmente, cuando estas noticias generan temor, las instituciones también tienen que salir a vender porque ese temor va a hacer que las masas vendan. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Se adelantan y entonces se disparan un montón de stop loss y en los sistemas automáticos terminan desencadenando más ventas y por eso se ven esos retrocesos tan importantes. En todos esos retrocesos, esa alta volatilidad, las instituciones ganan. En un mercado alcista, cuando las personas hacen lo que nosotros hacemos aquí, y por ejemplo con las criptomonedas, no operan con contratos de futuros, no se apalancan, las masas pierden mucho dinero y gente como ustedes no pierden dinero. No pierden dinero. ¿Por qué? Porque en este momento, gente como ustedes tienen XRP en 3.16. Porque gente como ustedes no vendieron XRP ayer y por eso otra vez nos estamos acercando a los máximos de 8 años. ¿Sí? 3.16. ¿Qué pasó ayer? O sea, en este momento XRP está más alto de lo que estuvo gran parte del fin de semana antes de lo de DeepSeek. Entonces, gente como ustedes no pierden dinero con estas cosas. ¿Quiénes pierden dinero con estas cosas? La gente que estudia trading, pero no tiene la mentalidad correcta. Entonces, estudian trading, descargan estas aplicaciones y se conectan con estos brokers diseñados para quitarle el dinerito a la gente y se apalancan, piden prestado. Ustedes aquí con las cripto jamás piden prestado. Todos los que están aquí en Trading Ontológico saben que compramos cripto en spot y unos proyectos específicos y ya vamos a ir a hablar de ello. Entonces, analicemos qué está pasando en este momento. ¿Listo? Estamos muy atentos a ver si Nvidia de pronto nos da la posibilidad. Y la posibilidad de Nvidia sería esto. ¿Sí? Esta sería la posibilidad de Nvidia. Sería atípica la estrategia que estamos aplicando porque sería como si fuera la ruptura de un gap bajista, pero el gap bajista nos daba el techo aquí ayer. Cayó más. Germán, ¿y por qué ayer ni siquiera trazaste la línea del techo para decir que de pronto ruptura del techo del gap bajista? No, no lo hice porque cuando una acción viene cayendo tan duro y el índice y la fuerza relativa está tan duro, uno no puede decir, ay, aquí compro, aquí va a comprar el rebote. Es que usted no sabe si va a haber un rebote. Hay que dejar que venga esto, ¿sí? Termine de desarrollarse. Y miren, si viésemos una ruptura de esta lineecita que acabo de dibujar y aquí abajo una barra de volumen bien potente, esa barra nos estaría hablando de un volumen, es que es más, yo como lo voy viendo, tal vez esta barra fue la del volumen de finalización de este movimiento de caída. Esta barra superlativa, miren la que ella es mayor que todas sus hermanas, miren esta barra. Esta barra en la velita de ayer, de las 12 del día, ya nos estaba hablando de un posible volumen de finalización, donde los vendedores ya no van a vender más, porque ya se acabaron los que estaban interesados en vender. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos a ver si se da el rebote y que salga otro volumen potente para entender que están entrando las instituciones, pero de nuevo en compras, ¿sí? Y ahí sería un volumen de iniciación de un nuevo movimiento que entonces podría romper el 130. Si rompemos el 130, que es una zona clave, podríamos ir a ver ruptura del promedio móvil de 50, siguiente nivel importante el 144 y después ir a hacer nuevos máximos históricos. Y no pasó nada. Pero en el camino, las personas que no piensan de manera correcta perdieron un montón de dinero. ¿Sí ven cómo es el juego? Entonces,
cuando pasen estas cosas, que de un momento a otro de la nada salió un elemento como DeepSeek, no, nos vinimos abajo, si usted empieza a sentir, no, esto es gravísimo, ojo, porque los medios están diseñados para que usted se asuste cuando no le conviene asustarse. ¿Listo? Es por eso que a veces ver noticias es un problema, pero estamos entrenando aquí la mente para que llegue un momento y que usted vea fácilmente el circo, fácilmente el teatro detrás del telón, ¿sí? Lo que ocurre detrás del telón, ese es el juego, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar atentos de todas maneras a Nvidia. ¿Qué nos está mostrando? ¡Ay, qué lindo! Espérenme, entonces yo les digo si los contraticos ya se están recuperando. A ver, vamos a ver. Contratos, estos contratos que compramos de call ayer, que ahora estaban al menos 60, en este momento están al menos 11. Y yo les tengo que decir, voy a vender, cuando esto esté en tablas, voy a vender. Porque además, porque esos contratos vencen hoy y veo que está muy cerca el precio del promedio móvil de 50, que es nuestra resistencia dinámica. Vea, está al 9%, yo ya me voy alistando para vender porque me voy a deshacer de eso. ¿Por qué? Tengo que reconocer, no vendí en la mejor oportunidad de tomar ganancias, no vendí, entonces ya me voy a deshacer. Una cosa que estuvo al menos 60%, no, pues devuélvame la plata y listo. Y ya, vea, menos 3%, espérenme un momentico, 1, 2, 3, 4, ay, espérenme, 1, 2, 3, 4, 5, voy a vender al market, confirmo, uy, menos 0.75, menos 0.75, ya estoy en tablas. Eso. Compañeros, acabo de vender prácticamente al 0% de ganancias. ¿Por qué? Porque promedio móvil de 50 es nuestro techo. Ahora, dejé otros contraticos y ya me están dando el 15% de ganancia. Como yo tenía la mitad de los contratos, los tenía al 100%, pues, orden límite al 100%. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es eliminar esa orden límite del 100%, eliminar esa orden límite del 100%. David, ¿me recuerdas? Tuvieron ayer la clase, ¿cierto? Para los nuevos, para familiarizarse con todas estas. Vea, voy a vender los 5 contratos que me quedan, donde dice bid, le digo sell, y voy a vender 5 contratos, se devolvieron, ya no están al 15, ya están al 9. Y los 5 contratos que me quedan, los voy a vender al market, confirmar y enviar, y le voy a dar send, están al 12.69 y 12.69, ¿será que subí otro poquito? No, ya me voy a deshacer, vender. 11.19, otra vez 12.69, vamos a ver que se ejecute, 15.67, se vendieron al 15.67. Entonces, análisis de lo que acaba de ocurrir. Compramos ayer aquí. Esto por aquí estaba dando más del 60%, pero no vendí. ¿Por qué? Porque tengo mi orden límite. Listo, muy bien. Esto se retrocedió y me estaba dando el 60% de pérdidas. ¿Qué hicimos? Pues no vendemos porque aquí no vendemos en pérdidas. Siguiente vela, la mitad de los contratos, 5 contratos, los vendimos al 0%, o sea, en tablas, y la otra mitad al 15%. Este fue un trade negativo, un trade perdedor que nos dejó de ganancias totales, más o menos un 7% de ganancias. Un trade negativo que nos dejó ganancias. ¿Listo? Listo. Ay, Germán, qué pesar que no vendiste ayer. No funciona así, por favor. ¿Listo? Por favor, ningún que pesar. Fue un trade que generó el 7% de ganancias, en el que 10 contratos, en el que se invirtieron casi $700, pues dejaron $80 de ganancia. Ya, está bien. Trade negativo que dejó $80 de ganancia. ¿Listo? Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Nvidia rompe esto aquí y Apple sigue haciendo lo que está haciendo, miren Apple. ¿Se acuerdan que estábamos atentos a romper el 230 por allá el día 24? Que eso fue el viernes. Dijimos, bueno, vamos a esperar. Lo siguiente con Apple es que rompa el 230. Ahí estaremos listos, porque aunque el mercado estaba en una dinámica como no tan chévere, Apple venía subiendo. ¿Qué tiene que ver Apple con DeepSeek? Nada. Por eso mientras el mercado estaba subiendo ayer,
cayendo ayer, Apple estaba subiendo. Miren la ruptura. Ayer 27, estábamos viendo en la vela de las 2 de la tarde, Apple haciendo la tarea que el viernes no hizo. Apple haciendo la tarea. Si alguno de ustedes compró acá, la precaución consistía en que estamos atentos al 233, pero espérenme a ver el 233 dónde está en este momento. Promedio móvil de 100 periodos en diario. 233.14, 233.07. Entonces, ajustémoslo, promedio de 100 en diario, que es para nosotros muy importante como soporte y resistencia. 233.14, ¿cierto? Sí. 233.14 en diario, 233.14, listo. Ahí está esa línea que en hora nos representa una zona de cuidado. Ayer el cuidado era con que teníamos la verde muy cerca, pero aunque retrocedió, miren lo que hizo la vela de las 10 de hoy y miren lo que está haciendo la vela de las 11 de hoy. Ahora, ¿qué sigue, compañeros? Si alguno de ustedes compró Apple, pues ya está feliz cobrando. Porque ayer el SPY que estaba dando permiso a las 4 de la tarde, estaba Apple con una vela martillo sobre el nivel 230. Miren. Si por conexión usted compró Apple, ya debe estar feliz. ¿Qué sigue, compañeros? Si a las 11 de la mañana Apple está rompiendo el 237.50, es que no les parece muy lindo. Miren, desde aquí este martillito nos estaba avisando de manera anticipada la posible salida de este canal bajista. ¿Sí? Aquí, el día lunes, nos estaba confirmando no solo la salida del canal bajista, sino que el día lunes nos estaba mostrando la ruptura del promedio móvil de 50. Si ustedes, yo sé que nadie va a poner a hacer eso, pero si ustedes analizan lo que estábamos hablando la semana pasada de Apple, cuando estábamos viendo este canal bajista, para ustedes muy evidente lo que el viernes estaba haciendo aquí, pero ya el viernes pues no podíamos hacer nada a las 4 de la tarde, pero hubieran comprado Apple el día lunes. Es más, creo que por ahí alguien reportó compras de Apple el día lunes, porque Apple estaba en una dinámica donde veníamos diciendo, hey, mientras el mercado estaba haciendo máximos históricos, Apple venía cayendo duro. Y el 219 fue la zona donde el precio reaccionó. Y bueno, todo lo que hablamos la semana pasada, miren qué belleza. Ahora, ¿qué sigue? Ruptura del 237.50, vamos de nuevo con Apple en call. ¿Listo? Vamos de nuevo con Apple en call. Entonces, para que ya pasemos, oiga, esos contraticos que yo tenía, ¿cuánto estarán costando? No es por el si yo hubiera. Yo necesito que muchos de ustedes se acostumbren a ver qué tan elásticos son esos contratos. Contratos de expiración para hoy. A ver, miro aquí el monitor. Lo que vendí ahorita. El strike 603. Vea, ¿saben cuánto cuesta el strike 603 en este momento? De los call. $100 con 3 centavos. O sea que una cosa que ayer compré en 67, hoy ya vale más de 100. ¿Sí? Pero, ¿por qué vendimos? Porque, pues no hay problema. Si nos va a dar oportunidad, volvemos a entrar. Ahora que vamos a esperar que rompa el 602,90 y los más arriesgados, si rompe el 602,90 de una entran. Pero ojo, a las 11 de la mañana. Y los menos arriesgados, si rompe el promedio móvil de 20, que es esta línea amarilla, pues entran. ¿Listo? Que yo también voy a estar ahí atentos. Vuelvo y les digo, ¿creen que es casualidad que pegó en esta línea 602,90 y ya desde ahí tiene una mecha? Eso no es casualidad. Ya todos entendemos. ¿Listo? ¿Qué estamos esperando? Que rompa esta zona de resistencia y dentro de media hora volvemos y entramos con otros call. Entonces, el call que ustedes hicieron ayer aquí a las 4 de la tarde, si alguno de ustedes compró ese call, todos los que compraron ese call ya ganaron plata. Sí, me acordé de un amigo que no le gusta que diga plata. Ya ganaron dinero. Todos los que compraron el call ayer, de acuerdo a la tarea, todos ya ganaron dinero y si tuvieron el timing correcto, ganaron más del 60% ayer mismo, porque ayer daba chance de vender, porque compramos al final de la jornada, pero acuérdense que solamente el SPY, cuando el mercado cierra a las 4, el SPY se puede seguir negociando hasta las 4:15. Ojo, pero si no, tuvieron que haber ganado más del 50% aquí, en la apertura. Pero si les pasó como a mí, que no puse la orden límite al 50, sino que la puse como siempre al 100,
también ya debieron haber ganado aquí, poquito como yo, o incluso si esperaron hasta este momento, ganaron incluso el 50% aquí arriba. O sea que aquí ya la estrategia nos dice, estamos a salvo. Lo único, y aquí se los quiero recordar, miren, la estrategia nunca será lo importante. La estrategia nunca será lo relevante, porque el mismo trade de mucha gente que compró aquí, vendieron aquí abajo y perdieron dinero, el mismo trade le generó ganancias aquí del 50% a otros, ¿vale? Entonces, la estrategia no es lo importante, lo importante es lo que ya vamos a hablar a continuación, y es la mentalidad, ¿listo? Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar porque desde mi punto de vista, ya el mercado nos entregó dinero y estamos listos a ver si nos entrega más. Vamos a estar atentos con SPY, vamos a estar atentos también con Triple Q. Triple Q está, miren, la ruptura del gap bajista está aquí en el máximo de la vela de las 10 de la mañana de ayer. Todo el día no nos dio chance de entrar. Esta es la vela, la de las 11, la que nos está dando chance de entrar. ¿Dónde está esa línea? Sé que lo estoy haciendo atípico, pero como ayer no dio permiso, esta línea que les estoy dibujando aquí es la extensión del techo. ¿Cuál techo? El gap bajista de ayer nos dejó este techo. Cuando estudiamos las memorias y las leyes universales, también hablamos de la ley del vacío. No hace parte de las 7 leyes que estudiamos, pero sí hablamos de que la ley del vacío nos habla de que todo espacio vacío tiende a llenarse. En los mercados pasa similar. Próxima parada del Nasdaq 528. La pregunta es si lo va a hacer esta semana. De nada nos sirve saber que la próxima semana va al 528 porque nunca compramos contratos para la próxima semana. Si usted en algún momento ve algún compañero que compra contratos para la próxima semana, ya se tiene mucha confianza, ya él tiene sus propias estrategias. Mi sugerencia es, mientras usted todavía no se esté ganando por lo menos $1,000 a la semana, no se ponga a inventar. No compramos contratos para la próxima semana, ¿vale? Más adelante usted lo puede hacer, pero que al menos usted esté consistente ganándose $1,000 a la semana, ¿listo? Entonces, si esta velita es sólida y además el SPY termina por encima del amarillo, podemos venir y comprar SPY y si usted quiere, vaya y también compre Triple Q, ¿sí? Germán, pero ya la amarilla cruzó a la baja, la roja, sí, acaba de hacer ese cruce, pero estamos atentos es a un rebote, no a comprar put, ¿listo? Entonces el SPY, que todavía la amarilla está por encima de la roja, le marca la tendencia predominante del mercado, acuérdense de las 500 más importantes, y estaremos muy atentos a comprar el call a las 11 de la mañana, ¿listo? Los magníficos necesitamos... Miren lo lindo que esta ruptura también ya nos está mostrando el viernes, ya que necesitamos para que los magníficos confirmen. Germán y DeepSeek, ya hablamos que DeepSeek perfectamente puede hacer parte del circo, ¿listo? Perfectamente puede hacer parte del circo. Si las 7 magníficas rompen al alza promedio móvil de 50, que además está coincidiendo con el promedio móvil de 20, esto significa que podemos comprar ahora. Ojo porque mañana... Ya ustedes tienen el calendario económico. Mañana a las 2 de la tarde es la reunión de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal deja los intereses tal cual como están, más o menos en el 4.50, y el señor Jerome Powell, por presión del nuevo presidente de los Estados Unidos, tiene un discurso que se llama dovish o un discurso suave, todo esto va a subir durísimo. ¿Sí? Todo esto va a subir durísimo. No creo, pero si el discurso de este señor no es suave, sino que es un poco agresivo y que si es necesario no van a bajar las tasas en todo el año y se pone a hablar de esas cosas, es probable que los mercados sí retrocedan un poco, pero no creo que se vaya a poner de frente en contra de lo que necesita Donald Trump. No creo que lo vaya a hacer. Así que si fuésemos apostadores, que no lo somos, lo que creeríamos es que mañana a las 2 de la tarde lo que tiene que ocurrir va a estar diseñado para que los mercados puedan seguir subiendo. Sí, pero igual no vamos a apostar. Pero si hoy el mercado nos da permiso para comprar call, qué bueno
esos call, haberlos vendido mañana antes de las 2 de la tarde. Y si no lo hemos logrado, déjenlo correr, que es probable que el pronunciamiento de Jerome Powell permita que los mercados sigan subiendo. Sí. Acuérdense, aquí no juzgamos a nadie. Miren, esos canales donde dicen que Jerome Powell es un bruto y todo eso, esos son canales de ignorancia. Nosotros aquí no estamos para... ¿Cómo usted va a decir que ese señor con tanto estudio y con tanta experiencia en la vida es bruto? O sea, eso es una falta de respeto. Así el señor fuera corto de coeficiente intelectual, que no lo es, usted no tiene derecho a decir que el otro es un menos afortunado en términos intelectuales. No, usted no tiene derecho a eso. Toda persona que ataca a otro, lo juzga, lo señala o lo insulta, es una persona con niveles importantes de ignorancia. Traten de no conectar con esos mensajes. ¿Por qué? Porque Jerome Powell tiene una responsabilidad muy grande. La tarea de la Reserva Federal es los 3 mandatos de los que hemos hablado aquí, entre ellos mantener la estabilidad económica. Ellos tienen que salir a decir no lo que es, tienen que salir a decir lo que les toca decir para pilotear la nave, ¿sí? Para pilotear la nave. Ahora, estas personas que dicen, no, pero es que son unos hipócritas los políticos, porque miren que Donald Trump hace poco atacaba el Bitcoin y ahora lo apoya. Adaptabilidad, no podemos quedarnos estáticos en un mundo que es completamente dinámico. Si Donald Trump antes atacaba las cripto y ahora las apoya, pues obvio, todos tienen derecho a adaptarse. Ah, pero que entonces es un manipulador, porque de pronto, miren, en este momento están surgiendo teorías diciendo que la razón por la cual la mayor cantidad de mineros están en China, hubo un momento donde la minería de Bitcoin, el 80% era en China, sí, pero ya muchos empiezan a decir, parece ser que Bitcoin es un proyecto diseñado en China para desestabilizar la economía norteamericana. A ver, no sabemos, no sabemos. Pero también salen otros y dicen, no, Bitcoin fue un experimento que salió mal porque el objetivo era transferir dinero y no, pues Bitcoin es lentísimo. ¿Quién va a usar Bitcoin para hacer transacciones si salen muy caras y son muy lentas? No, no, no. Bitcoin salió mal, es un experimento que salió mal y Ripple en este momento es la corrección de ese experimento llamado Bitcoin. Entonces uno dice, pues a ver, no sé, no sé. Pero ya empiezo a ver hablar a estas personas que son fanáticas, de todos son fanáticos, entonces ahora son fanáticos del Bitcoin, ahora atacando a XRP, porque como así que sí, XRP ya está pensando en comerse la capitalización de Ethereum y que algunos ya empezaron a hablar que puede tener una capitalización mayor a la de Bitcoin, entonces ya empezamos a ver seres humanos peleando por el tema de las criptomonedas. Ya les voy a hablar también de eso, porque ya vamos a ir terminando, pero vamos a terminar con cosas muy interesantes. No nos fanatizamos. Miren, la mayoría de los funcionarios de Ripple son exfuncionarios, extrabajadores, exempleados públicos de los Estados Unidos. Y ahorita les voy a mostrar una de ellas, que es Rosy, ¿cómo se llama? No, una señora de apellido Ríos. Y ya les voy a mostrar. Miren, yo no sé, pero qué casualidad que un montón de funcionarios públicos que trabajaban para el gobierno norteamericano, ahora algunos incluso hacen parte de la junta directiva de Ripple. No, pero es que eso es una hipocresía porque entonces estas compañías que están en el mundo cripto deberían estar buscando derribar el sistema, pero no, entonces mire XRP y Ripple, entonces eso termina siendo es una extensión del gobierno norteamericano. ¡Qué hipocresía! Miren, el problema es que cuando usted cree que el mundo va a cambiar, cuando las instituciones caigan, el problema es que usted cree que mejorar el mundo consiste en cambiarlo afuera. Y usted no se ha dado cuenta que para cambiar el mundo no se trata de cambiar a las instituciones, se cambia de cambiar la manera como usted ve el mundo. Cuando las personas están esperando que cambie el mundo allá afuera para ellos ser felices, siempre van a ser presos de todas estas teorías y siempre van a ser antisistema. Mire, usted observe cómo lucen las personas antisistema.
Miren cómo lucen las personas con estas filosofías de acabar el ordenamiento y tal. Es más, ponga a dirigir un país a una persona con esas filosofías y ese país empieza para atrás, empieza a haber desempleo, las calles empiezan a ver sucias, la corrupción empieza a subir. Siempre las personas que están en contra de las normas son personas con altos niveles de ignorancia. Usted quiere darse, si usted no conoce una ciudad, usted sabe cuáles sectores son peligrosos y cuáles sectores se puede caminar. Porque cuando usted empieza a caminar por un sector y usted empieza a ver basura, usted empieza a ver, por ejemplo, es prohibido andar en motocicleta sin casco. Y usted empieza a ver gente que anda sin casco. Es prohibido ir en contravía y ustedes empiezan a ver personas que van en sus vehículos en contravía. Es prohibido poner negocios y invadir las aceras para caminar los peatones y usted empieza a ver negocios invadiendo las aceras. Cuando usted empieza a entrar a una zona donde usted ve mucha basura, mucha sociedad, mucho desorden y muchas personas infringiendo la ley, usted sabe que está en un sector peligroso. Sí. Y es normal ver accidentes, es normal ver atracos, es normal ver homicidios, porque así se mueven las personas que vibran en altos niveles de ignorancia. Entonces, todas estas personas, usted ve cómo se viste una persona, si usted siempre lo ve como que está sucio, como desorganizado, como descachalandrado, como desalineado, como que es muy probable que su filosofía en términos políticos, usted ya sabe a quién apoya. ¿Sí? Ya sabe a quién apoya. ¿Sí? Ojo, miren que no estoy definiendo, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y esa persona está mal, no está mal. Pero en su verdad le corresponden unas experiencias. Normalmente esas personas no van a ser ricos. No van a ser ricos. Y si llegan a conseguir mucho dinero, no logran ser ricos porque ese dinero se les convierte en un problema. Y las relaciones destrozadas y la salud afectada y sus capacidades de adaptación afectadas. Entonces, hasta podría llegar a tener dinero, pero no va a ser feliz con ese dinero. Es el universo. ¿Qué le hacemos? Pues yo no me inventé las leyes, pues, no, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, compañeros, los magníficos, en el momento en que rompan al alza, faltan 15 minutos para terminar esta vela, rompan al alza, nos estarían diciendo que el sector predominante, que es el triple Q, las tecnológicas, perfectamente pueden ir a la zona del 528. Tendríamos prudencia por aquí en la zona del 524, pero sabemos que las probabilidades de ir al 528 son altas. Ojo, eso siendo así, y con un Apple, que miren lo que está haciendo, miren, Apple ya no está dando permiso. Esta es la acción del día. Apple ya no está dando permiso. Nvidia, si Nvidia rompe esa línea que estamos hablando, también está lista para comprar. Apple y Nvidia son las principales que hoy vamos a poner atención. De todas maneras, revisemos Meta. Bueno, Meta dejémosla tranquilita porque está mejor, está más interesante Apple y Nvidia. Igual, espérenme un momentico. Meta acaba de hacer máximo histórico. Acaba de hacer máximo histórico. No tiene problema con seguir subiendo y amarillo sobre rojo. Súper interesante. Pero vamos a estar muy atentos a Apple y Nvidia. TNA, dejémoslo que supere esta zona con una vela sólida, bien potente. Y si lo hace y SPY nos está dando permiso, podemos proceder con TNA para ir a la zona cara del rango. ¿Listo? Tesla. No, Tesla todavía, olvidémonos de Tesla. Sí, miren, cuando Tesla esté rompiendo la alza del 414, ve, por fin hoy compré la antenita de Starlink. Siempre en la red social X me salía la publicidad, ya compré el Starlink Mini para poder transmitir y estar en contacto con ustedes. No importa si estoy en un avión, no importa. Pues yo espero que, bueno, tengo que estudiar más a ver si eso funciona cuando estoy en un avión. O al menos cuando estoy en carretera o cuando estoy en lugares como muy apartados. El otro día, 10 días en un crucero por el Mediterráneo y uno dependiendo de la internet del crucero. Creo que con Starlink eso se va a solucionar porque es satelital. Vamos a ver, les iré contando. Pero Tesla no. Cuando rompa el 414,50 hablamos. Amazon, Amazon, miren, Meta haciendo máximos históricos y Amazon haciendo máximos históricos en este momento. Amazon nos está diciendo, bien pueda, si queda sólida, pues podemos comprar el call, sino que
Le voy a quitar la banderita porque es que eso así tan empinado, pues no sé. Miren, Meta haciendo máximos históricos. Amazon haciendo máximos históricos. Apple, ya lo vieron cómo está. Netflix. Bueno, miren que Netflix ya, esperemos un poco a ver si de aquí a mañana o el jueves tenemos el promedio móvil de 50 más cerca del precio y ya estaríamos listos para continuación del movimiento que empezó con los earnings la semana pasada. Pero es que no podemos comprar Apple, acuérdense que tiene los earnings. Bueno, y si alguien me puede reenviar ahí el dibujito de los earnings, no podemos comprar Apple y no podemos comprar, hay otras 3 que no podemos comprar. Bueno, entonces Nvidia, esperemos a ver si rompe acá, de pronto earnings de Nvidia pueden ser esta semana. Y AMD puede que ya casi nos dé la señal. A ver, me voy a poner, aquí quedan 13 minutos, déjenme, yo me pongo aquí al día con lo que ustedes están diciendo. Germán, mira, Apple desde ayer está súper alcista, sí, entonces ya la vimos, está súper chévere. Apple está lista para, pero pues es que ese es el punto, no creo que encuentren contratos. A ver, yo miro cuánto cuesta un contrato con Strike 240 para Apple. Un contrato con Strike 240 en los call. Vencimiento el 31. Un strike 240 vale casi $500. Un 240, no. Muy lindo Apple y todo, compañeros, pero pues hay que esperar los earnings. No podemos comprar Apple. No podemos comprar Apple. Charles Walking. Germán, creo que es esta, Charles Walking, en un planeta de hombres que pueden oír los pensamientos de los demás. ¡Ay! Sí, Víctor, esa es la película. Miren, aquí les muestro, pues para los que están viendo. Esa es la película. Yo no me acordaba de ese nombre. Esta es la película. A ver, Charles Walking. Como dice Víctor, en un planeta de hombres que pueden oír los pensamientos. Entonces, creo que eran las mujeres las que no podían oír los pensamientos. Qué raro, porque ellas son las más intuitivas. Pero esa película es donde está ese personaje que en todos lados veía pecado. Y es porque él se sentía sucio. Vea, cuando ustedes ven esas películas de asesinos seriales y ustedes se acuerdan de Hannibal Lecter, era impecable, era pulcro, se lavaba las manos varias veces, todo lo quería desinfectar. Cuando ustedes ven esas personas que todo lo quieren desinfectar y todo, en el fondo esa compulsión de querer limpiarlo todo es porque se sienten sucios adentro. Ojo, eso tampoco me lo inventé yo, eso son las cosas que hablan los psiquiatras y los psicólogos. De hecho, ahora que está Juan Pablo, mi amigo Juan Pablo, que es psicólogo, las personas obsesionadas afuera con la limpieza es porque adentro tienen cosas por resolver y normalmente se sienten sucios adentro e intentan estabilizar y compensar esa suciedad interna limpiando todo afuera. Y normalmente los asesinos estos en serie y todo, cuando uno ve perfiles psicológicos, todo, muchos tienen eso así como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Así es el ser humano. Entonces, normalmente esas compulsiones afuera, obvio, son temas no resueltos adentro. Ahora, no estoy diciendo que si usted es obsesivo con la limpieza, entonces usted es asesino. No estoy diciendo eso porque yo también siempre he tenido, sino que cuando era adolescente era como una manía de que todo tenía que estar impecable. Ya ahora yo soy una persona muy ordenado, muy organizado, soy impecable, pero no es una manía, o sea, no estoy obsesionado con eso, sí, no estoy obsesionado con eso. Entonces ya es un tema que es funcional, sí, es funcional. Gracias, Víctor, esa es la película. Y ahí van a ver este tipo que quería echarle candela a todos los pecadores y bueno, el pecador era él, desde su ignorancia, ¿no? Usted no es pecador, yo no soy pecador, aquí todos somos personas que un Padre perfecto nos creó para poder aprender todo lo necesario que tengamos que aprender, desde una visión del amor. Usted no está manchado, usted no está sucio, usted simplemente ha tenido la oportunidad de ir aprendiendo de las cosas que usted cree que fueron errores. Créame que al Padre no se le escapa nada y a usted lo ama más que a nada. Sí, entonces créame, ni lo va a condenar, ni lo va a juzgar. Ese es el Dios de las religiones. Esa es la razón por la cual pues yo no practico ninguna religión. Bueno, la que nos enseñó Jesús, que es el amor.
Germán, Nvidia está mostrando resistencia en el AMA200 en diario. Para mí debe romper para opción de call, nos dice Sandra Liliana. Entonces Sandra Liliana nos dice que Nvidia está, si lo vemos en diario, a ver, Sandra Liliana, Germán, Nvidia está mostrando resistencia en la MA200 en diario. Nvidia, perdónenme. Nvidia. Upa, sí, miren, en diario esta línea color púrpura o violeta nos está mostrando, pero yo les digo una cosa, en el momento en que Nvidia supere al alza esta línea morada o violeta en diario, ese es el martillo en zona barata que nosotros estamos esperando. Está increíble. Déjenme saber cuándo son los earnings, porfa. Por aquí Paola nos había mandado los earnings. Tenemos earnings de Apple el día jueves y tenemos mañana Tesla, Meta y Microsoft. O sea que Nvidia, vamos a hacer una cosa, compañeros, vamos a hacer una cosa. Si Nvidia el día de hoy logra romper al alza promedio móvil de 200 en diario, esa es la señal. ¿Dónde está el promedio móvil de 200 en diario? En los 121,93. Vamos a dibujar esa línea de una vez. 121,93. 121,93. Si algún economista entra y ve estas cosas y no entiende y dice, ¿usted por qué está haciendo eso así? Porque nos funciona. ¿Y cómo sabe que le funciona? Porque a mí me va mejor económicamente que prácticamente todos los economistas que sigo en YouTube y en Twitter, ¿sí? Entonces, aunque yo soy abogado, no economista, el hecho de que me va mejor que a ellos quiere decir que puedo creer en estas cosas que hacemos acá, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los frutos hablan acerca de si las cosas que usted está practicando son verdad o no. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo interesante de que nos vaya bien, ¿sí? Y los resultados que todos ustedes están obteniendo semanalmente. Es que vino fulanito y me dijo que él es economista. No, si él no está ganando más que usted en la bolsa, él no está en posición de aconsejarlo a usted. Listo. Compañeros, entonces les digo, ¿usted cree que es casualidad que el promedio de 200, gracias Sandra Liliana, de 200 en el marco diario, en el time frame diario, está en 121 y la rayita que nosotros acabamos de dibujar está ahí? Miren ese techo que acabamos de dibujar está en el máximo de la vela de las 10, 122,20. Y esto está en 121,93. Entonces, la tarea es la misma. Si superamos el 122,20, ya estaríamos por encima del promedio móvil de 200 en diario. Gracias, Sandra Liliana, de nuevo. Esta es la tarea. Esta es la tarea más importante de todos. Y Nvidia no reporta esta semana. Es más, yo creo que Nvidia incluso está. No, yo creo que no ha reportado, pero esta semana no va a reportar. O sea que Nvidia es nuestra favorita, ya que Apple no podemos comprar. ¿Listo? Acuérdense que Móvil y Chevron tampoco podemos comprar porque reportan el viernes. Entonces, compañeros, vamos entonces de nuevo. Petróleo. Petróleo hizo este máximo aquí, era la zona de vender y ahora está retrocediendo. ¿Cuándo volvemos a comprar petróleo? Ya esperemos a mañana, a ver qué vamos a hacer con petróleo. Hoy ya no nos metamos con petróleo, porfa. Estemos más atentos al SPY. SPY, si hace la tarea, puede ser que lo haga ahorita al mediodía. 602,90 o para ir más tranquilos, rompiendo los 603,88, que sería promedio móvil de 20. ¿Listo? ¿En cuánto está? No, mentira, ya voy a dejar de mirar. ¿Cuánto está el contratico de SPY que vendí en poquita plata? No, no voy a mirar eso. Entonces, muy atentos con SPY, muy atentos con Triple Q, ya no está dando permiso, compañeros. Sí, muy atentos, pero si queremos ir más tranquilos, esperemos a que los magníficos que salieron del canal bajista, editar, pongámosle aquí esto color verdecito, los magníficos que salieron del canal bajista, cuando nos confirmen la ruptura de esa resistencia dinámica llamada promedio móvil de 50, ahí vamos con Triple Q para ir más tranquilos y con SPY si nos está dando permiso SPY. ¿Listo? Estas tres cosas, cuatro cosas, SPY, Triple Q y magníficos, tres cosas son las más importantes a observar el día de hoy.
Apple, muy chévere y todo, pero no hay precios. No hay precios porque son los earnings y ya Apple nos toca esperarnos hasta el jueves. Ah, bueno, si usted está en simulador y quiere comprar un contrato de esos caros, cómprelo a ver cómo se comporta y nos cuenta mañana, porfa. Pero los que estamos en cuenta real tenemos prohibido comprar en una semana donde hay earnings, ¿listo? Meta tampoco podemos, entonces quietos todos con Meta. TNA, si hace esto, podemos proceder con el call, puede ser al mediodía. Tesla no podemos porque tiene earning. Bueno, Amazon, miren, si quieren comprar Amazon, pues ahí está en una posición perfecta. Máximo histórico de Amazon, ¿sí? Yo que preferiría que ustedes esperen a que los magníficos rompan a la alza la roja y ahí sí entramos con Amazon. Ahora, también se lo voy a decir así, si usted está en simulador, cómprese un call de Amazon ahorita en 2 minutos para que usted vea cómo funciona. El resto no vamos a comprar, sí, no vamos a comprar Amazon porque necesitamos que el triple Q nos dé permiso. Sí, yo sé que esto puede seguir subiendo y todo, pero tenemos unas reglas, respetémoslas, ¿vale? Bueno, Netflix superlateral la vamos a dejar tranquila y Nvidia pues es la favorita del día de hoy. Vean, compañeros, Nvidia, si rompe al alza esta linecita que está en el 121,93, o usted espera mejor que rompa el 122, o mejor usted espera que rompa el 122,15, que es realmente el techo. A ver, ¿cuál es el techo de esto? Recuerden. Anoten este número, por favor, 122,20. Esa realmente es la línea, 122,20. Vuelvo y lo repito, 122,20. Si usted ve la ruptura del 122,20, obvio, una vela que no vaya a quedar con una mecha gigante, pero una vela decente, ruptura por encima del 122,20, tenemos permiso para comprar call. Ojalá lo podamos vender antes de las 2 de la tarde de mañana. ¿Listo? Esas son las tareas más importantes. Con eso terminamos aquí y ojo que ya vamos a la parte que muchos de ustedes coinciden conmigo, que es la parte más importante. Vamos aquí, mi recomendación con este librito. Acuérdense, es un bestseller, inspiró a Rhonda Byrne, inspiró a Deepak Chopra, inspiró a Og Mandino, inspiró a Louisa Hay, inspiró al mismísimo Napoleón Hill. Y esto, ¿saben este libro a mí por qué me impacta tanto? Este libro habla de todo lo que ustedes tienen en el libro de David Cameron Hicandi, que lo pueden estudiar gratuito. Desde la plataforma lo pueden descargar. Es física cuántica. Lo que pasa es que este señor hace 100 años pues no nos hablaba de física cuántica. El capítulo de anoche, que yo leo por las nochecitas para compartirles a usted, capítulo 4. El pensamiento es lo único que puede cambiar la sustancia original y la puede convertir en cosas o en bienes tangibles. El pensamiento. Este capítulo se llama El primer principio de la ciencia para hacerse rico, porque este libro se llama así. Todo el tiempo venimos hablando de que hay una sustancia que está presente en todo y que llena todos los espacios del universo. Esa sustancia que está presente en todo y que usted no puede ver es lo que Gregg Braden llama la matriz divina. Esa sustancia está diseñada para convertirse en cosas. ¿Quién le da la orden a esa sustancia para convertirse en cosas? Su pensamiento. ¿Listo? Vivimos en un mundo pensado que hace parte de un universo pensado. O sea, nada se creó al azar. La manera como Dios creó el universo fue a través del poder del pensamiento divino. Entonces, miren esto. La humanidad nunca se ha esmerado en causar creación de nuevas formas por medio de imprimir su pensamiento en la sustancia. O sea, vivimos en un mundo donde queremos todo cambiarlo con las manos. En un mundo donde nosotros a través del actuar de nuestras manos y a través de la acción queremos cambiar lo que vemos en nuestro alrededor. Miren, todo evidentemente implica una acción, pero la acción previa más importante es la manera como estoy pensando. ¿Para qué nos estamos entrenando en trading ontológico? Para ser capaces de imprimir nuestro pensamiento en la sustancia original.
para imprimir nuestro pensamiento en la dinámica de las partículas subatómicas. Cuando imprimimos nuestro pensamiento en el mundo diseñado para acomodar la materia de acuerdo al pensamiento, la materia se empezará a acomodar. Obviamente. No es magia así como que usted piensa y ¡pah! Se materializa el objeto. No. Pero empiezan a ocurrir las cosas, las circunstancias, las casualidades, empiezan a llegar las relaciones, las oportunidades, los negocios, las ideas y lo más importante, la inspiración para que con su actuar pasen y ocurren las cosas y se materialicen los objetos. Pero la acción primaria es el pensamiento. La gente hasta ahora ha hecho poco o un esfuerzo insignificante para cooperar con la sustancia sin forma. Hasta ahora la gente se ha negado a trabajar con el Padre. Esto de lo que estamos hablando es la manera como el Padre crea. Pero una cosa es lo que la conciencia le está queriendo a usted mostrar y otra cosa es lo que la mente le está queriendo a usted mostrar. Mark Douglas, en el otro libro que ustedes tienen para descargar, dice, el problema es que por un lado va la mente consciente y por otro lado va la mente subconsciente. Entonces, la mayoría de la gente quiere cosas, pero no le pregunta al espíritu qué es lo que realmente debería estar ejecutando. Entonces, cuando la mente del hombre va por un lado y la mente de Dios va por otro lado, el hombre se tarda más. Y Dios le da permiso a usted para que se tarde 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años o 1.000.000 de años. Eso es problema suyo. Pero qué interesante que en esta experiencia que estamos viviendo podamos alinear la mente del hombre, o sea, mis pensamientos racionales, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través de la voluntad de Dios es como podemos alinearnos para poder materializar más fácil. Ve, Germán, pero ¿y si Dios no quiere que yo sea rico? Obvio Dios quiere que tú seas rico porque Dios no se contradice. Obvio Dios lo quiere. No es que si Dios quiere, no, Dios sí quiere. Germán, pero de pronto me corresponden vivir primero unas experiencias de pobreza para cumplir con lo que Dios quiere. No. Mire, todo lo que usted tiene que aprender, usted puede aprenderlo en medio de la pobreza o en medio de la riqueza económica. Todo lo que usted tiene para aprender en esta vida, usted puede aprenderlo siendo pobre o siendo muy rico y puede aprenderlo. El Padre lo que quiere es que usted avance y aprenda. Pero aquí estamos reunidos para que usted siga aprendiendo, pero en medio de la riqueza. ¿Qué necesidad de aprender en medio de la miseria? Es hasta más difícil aprender. Entonces, la idea es unirnos a la voluntad del Padre. Miren, como primer paso debemos establecer, mejor dicho, este es el primer punto que le habla en este capítulo. Nos damos cuenta que hay una sustancia original de la cual todas las cosas están hechas. Miren, este es el primer punto. Dejar de creer tanto en los ojos, en los sentidos. Acuérdense, nuestro cuerpo es un cuerpo diseñado para interactuar con la materia. Por eso nuestro cuerpo vibra en una frecuencia que es la misma frecuencia en la que está la materia. Pero eso no significa que no existan otras cosas. Hay unas cosas que están vibrando más alto y por eso no podemos verlas. Le pongo un ejemplo. Observe un ventilador. Observe las aspas del ventilador. No, para que no se les olvide, voy a poner el ejemplo más dramático. Párese al lado de una avioneta. Váyase y párese al lado de la turbina de la avioneta, donde están las aspas, no sé si así se llamen, las aspas de una turbina de una avioneta. Toque las aspas. Usted se da cuenta que ahí están, sí, son duras. En el momento en el que alguien prende el motor de esa avioneta, las aspas empiezan a dar vueltas. ¿Qué acaba de pasar? La frecuencia de la turbina cambió. Antes estaba quieta y usted podía tocar las aspas. Ahora empezó a dar, no sé, 10 vueltas por minuto. 10 vueltas por minuto. Eso determina una frecuencia y se puede graficar.
20 vueltas por minuto. Eso te está hablando de una frecuencia de cuántas veces el aspa 1 o cualquiera de las aspas, cuántas vueltas da durante un periodo de 1 minuto. 20 vueltas por minuto. Miren, cuando el piloto que acaba de prender los motores de esa avioneta le suben máxima potencia a la avioneta, ya ahora esas aspas ya no dan 20 vueltas por minuto, dan 1000 vueltas por minuto, 2000, 3000 revoluciones por minuto. En ese momento se incrementó tanto la frecuencia de las aspas de la avioneta que usted ya no las ve. Usted está parado frente a la turbina y usted siente un viento, usted siente un ruido, pero las aspas literal usted no las ve. ¿Por qué? Porque sus ojos no son capaces de ver las aspas a esa velocidad. Si usted de repente empezara a dar vueltas a la misma velocidad de las aspas, usted vuelve y ve las aspas, pero entonces usted subió su frecuencia. Pero usted no puede ponerse a dar vueltas o empezar a mover los ojos a esa velocidad. O sea, no va a pasar. Entonces, como las aspas están en una frecuencia más alta que la frecuencia que tiene la capacidad de ver tus ojos, por eso ya no ves las aspas. Pero eso no significa que las aspas no estén. Si metes el brazo, te vas a dar cuenta que sí están. ¿Me entienden el punto? Hay cosas aquí, miren, ustedes me están viendo. Ustedes aquí me están viendo. Si yo empiezo a mover la mano a cierta velocidad, usted llega un momento que ya no la ve. Ahí está mi mano dando vueltas. Pero aquí flotando hay elementos que no podemos ver porque están en una frecuencia más alta que nuestro cuerpo y nuestros ojos no pueden verla. ¿Qué nos toca hacer? Cerrar los ojos, respirar, como vieron en el seminario, pasar de un estado beta, estado de atención, a un estado alfa, más tranquilos, más serenos. Y después de ese estado alfa, podemos ir a un estado de más serenidad, ¿sí? Ustedes saben que abajo está el delta donde estamos durmiendo, pero justo entre el beta, que es el estado que tenemos todos aquí en este momento, estado de atención, y el tita, que es cuando ya nos estamos casi quedando dormidos, ahí en la mitad hay un estado que se llama alfa, donde no estás dormido, tampoco estás en estado de atención consciente, pero estás en un estado y flotando. Cuando empezamos a hacernos personas que todos los días tenemos el hábito de parquearnos, de estacionarnos un ratico en el estado alfa, eventualmente te va a llegar a pasar y es un deleite que del alfa, ¡pum!, te pasa. ¿Se acuerdan cuando en el seminario vimos que hablábamos lo de las ondas gamma? Te va a pasar como un amigo del doctor Mario Alonso Puig, que lo estaban monitoreando y dijeron que es la persona más feliz del mundo. A ese señor no le gusta que le digan así porque eso es puro sensacionalismo. En las ondas cerebrales que le medían, el señor lograba saltar del estado alfa, ¡pum!, al estado gamma. Y empieza a vibrar en una frecuencia donde de repente puedes empezar a ver las aspas de la avioneta, donde de repente puedes empezar a ver cosas que en este momento no estamos viendo, porque es como si empezaras a moverte en una frecuencia, en unas revoluciones por minuto más altas. Y puedes empezar a ver las aspas de la avioneta, así se estén moviendo a 1000 revoluciones por minuto. De eso se trata, subir nuestra frecuencia para ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, porque nuestro cuerpo es del mundo de la materia. Entonces, para ver las cosas que no están en el mundo de la materia, nos toca conectar con nuestra esencia, que tampoco es del mundo de la materia, y conectando con esa esencia, con esos ojos espirituales, podemos ver las cosas. Por ejemplo, la casa de sus sueños, que ya está lista, pero en otra frecuencia. Ahora, si usted empieza a ver la casa de sus sueños y usted empieza a disfrutar la casa de sus sueños, porque usted agradece por las casas de sus sueños, es probable que algunos familiares digan que usted está loco, porque te van a decir, pero yo no veo la casa, ¿de qué das gracias? Ellos están en una frecuencia
más densa y no pueden ver lo que tú ya estás viendo. Cuando tú empiezas a ver la casa de tus sueños, empiezas a ver la casa de tus sueños, a agradecer la casa de tus sueños, a disfrutar la casa de tus sueños, a tener las emociones que se sienten cuando caminas descalzo por esos pisos que tú mismo diseñaste, ese césped, lo pisas, hueles el olor del césped, ves los árboles moviéndose y disfrutas la casa de tus sueños en el reino del pensamiento, entonces, miren lo que dice el autor, si una persona puede comunicar su pensamiento a la sustancia original, él puede causar la creación o formación de la cosa en la que está pensando. Hay una sustancia de la cual todas las cosas te están hechas y que en su estado original permea, penetra y llena todos los espacios del universo. Una persona, miren, un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento. Una persona puede formar cosas en su pensamiento y mediante imprimir ese pensamiento en la sustancia puede causar la creación de la cosa en la que está pensando. Amigos, más de 100 años. Inspiró a Rhonda Byrne, inspiró a Deepak Chopra. Miren, es que esto no me lo estoy inventando yo. Hay personas que solo viven desde la lógica y el análisis y no pueden ver más allá de sus ojos. Nunca voy a olvidar a Leono en los Thundercats cuando yo tenía 5 años, que él tenía una espada y decía, permíteme ver más allá de lo evidente. Y de lo que estaba hablándome Leono cuando yo tenía 5 años por medio de los Thundercats es que los ojos no son las únicas herramientas que tenemos para ver. Sí. Ay, es que esos muñecos son del diablo. Ay. Entonces, pues, olvide lo que acabo de decir. Miren, este es el primer paso de la ciencia de hacerse rico. ¿Sí? Entender que hay una sustancia y que esa sustancia es receptora del pensamiento. Es un elemento femenino de la creación, la sustancia. ¿Cuál es el elemento masculino? Su pensamiento impreso en la sustancia. Acuérdese que femenino es receptor, masculino es emisor. Pensar de acuerdo a las apariencias es fácil. Pensar la verdad sin importar las apariencias es más complicado. Amigos, esta clase se fue hoy de largo, pero yo sé que ustedes le van a hallar valor. Miren, usted mira su cuenta bancaria y no hay dinero. Esas son las apariencias. Usted mira su salud y de pronto usted no se siente bien. Esas son las apariencias. Usted mira la relación con sus hijos y de pronto están rotas, hay mala comunicación. Esas son las apariencias. Usted mira la casa en la que vive y de pronto tiene las ventanas quebradas, de pronto tiene las paredes feas, de pronto no tiene el techo con goteras. Esas son las apariencias. Acuérdense que esto no lo estoy diciendo yo, es el autor. Usted necesita conectarse con Dios porque Él es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que usted merece vivir en un palacio. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque en la naturaleza están todos los recursos para construir el palacio. Usted solo necesita creer con fuerza que usted se merece el palacio. Es que Germán, yo soy pecador. Bueno, entonces primero tiene que lidiar con otras cosas y cuando ya lidie con esas cosas, vuelve y aquí estaremos nosotros charlando. Usted se merece el mismísimo palacio. La verdad es que la naturaleza cuenta con todos los recursos para que cada persona sobre este planeta viva en un palacio. Germán, pero si las ciudades están atestadas de gente, sí, porque todo el mundo está aglomerado en unos puntos pequeñitos del planeta, porque no hay la tecnología suficiente. China, por ejemplo, todos los 1.400 millones de chinos, todos vienen en un mismo pedazo. Y el 99% del territorio está libre, sin ocupar. ¿Por qué? Porque es un terreno inhóspito. Tranqui, la tecnología nos está ayudando a que cualquier terreno inhóspito pronto se vuelva terreno habitable. Entonces, en el planeta hay espacio suficiente y recursos suficientes para que todo el mundo viva en un palacio. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que todos merecen un palacio. Si usted se conecta con esa verdad, usted dice, ay, pues sí, ¿por qué yo no? Pues claro, usted también se lo merece. Entonces, pensar de acuerdo a las apariencias es fácil porque usted ve el techo roto y usted dice, pues yo soy pobre. Pensar la verdad, sin importar las apariencias, es más complicado. Requiere más esfuerzo porque como usted le cree más a los ojos, requiere más esfuerzo que cualquier otra actividad. No hay trabajo para el cual más gente se rehúse que el de pensar desde la verdad.
Es el trabajo más duro del mundo. Esto es más cierto cuando es contrario a las apariencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted ve el techo roto, entonces usted cierra los ojos y se empieza a imaginar el techo de la mansión. Ay, usted dice esto es una tontería y abre los ojos y mejor decide creer que el techo roto es la verdad. Eso es lo que hace el 99% de la población. ¿A qué lo estamos invitando hoy? A que usted ve el techo roto, usted dice, Señor, gracias por todas las lecciones que estoy aprendiendo aquí en medio de esta casa, que está en unas condiciones, no están en las condiciones desde la verdad de tu promesa. Señor, yo doy gracias porque de todas maneras tengo salud, ¿no? Como que me duele un poquito, tal, bueno, pero doy gracias porque estoy vivo y porque estoy entendiendo que este momento es tu gran regalo para mí. El techo está roto, pero no siempre va a estar así. Y yo cierro los ojos y sé, Señor, que me puedo conectar con tu verdad y es que un palacio está disponible para que yo lo habito. Y tú todos los días haces el ejercicio. Mira, nada te cuesta hacerlo, pero el 99% de la gente no lo hace. Y tú te obsesionas con la idea de, miren, solamente por el hecho de que en este presente estás en la casa de tus sueños, ya vale la pena, no cuesta nada, es gratis, lo haces, te diviertes, subes la frecuencia, niveles de gratitud arriba te ponen a vibrar súper alto, empiezas a hablar distinto, empiezas a pensar distinto, empiezas a agradecer distinto y se te empiezan a cruzar en tu camino ideas distintas, personas distintas, situaciones distintas, negocios distintos. Y créeme que muy pronto la inspiración te va a empezar a inundar de una manera que tú empiezas a decir, mire, yo no sé por qué, pero yo siento que esa casa está cerca. Mire, no me pregunte por qué, pero yo siento que esa casa sí está para mí. Y ya esa emoción hace que tú ya eres rico. Ya. Así no tengas la casa, porque la riqueza es un estado y ya estás en el estado. Ya. Entonces se genera un gap. Estamos en los mercados. Se genera un gap. ¿Sabes cuál gap? Tu estado interno es de abundancia absoluta y estás vibrando alto, pero afuera la casa todavía tiene una gotora. ¿Sí? ¿Ven el gap? Ese gap tiene que ser llenado de una de dos maneras. Ojo. O tú sigues en ese estado interno donde te sientes agradecido y vibrando alto, entonces afuera cambia la gotera y de ahora hay una mansión, se llenó el gap. O tú dejas de creer la verdad de Dios, que es abundancia absoluta, y mejor te conectas con la gotera y dices, no, yo tan pecador, ¿cómo es que dice la gente desde su ignorancia? ¿Cómo es que dice la gente? Yo tan pecador, yo tan incapaz, yo tan inmerecedor, yo tan, ¿cómo es que dice la gente? Es que la gente se descalifica increíble. Sí, yo tan que no sé, inmerecedor, supongo hay palabras más precisas, que cuento de mansión. Ese es mi destino, una casa llena de goteras. Entonces se llena el gap también, porque entonces afuera está la casa con goteras y adentro esa también es tu realidad y ahora te quejas y ahora reniegas y ahora criticas a todos los que tienen casa bonita, porque como tu frustración de no creerle a Dios te llena de resentimiento, entonces el que tiene casa bonita debe ser que es mafioso, debe ser que algo hizo malo, te vuelves envidioso, te vuelves celoso y básicamente te tardas más en encontrarte con tu padre. Ojo con esto. Cada apariencia en el mundo tiende a producir una forma equivalente en la mente que la observa. Cada apariencia en el mundo tiende a producir una forma equivalente en la mente que la observa. Y esto solo puede ser prevenido manteniendo un pensamiento de verdad. Ojo, miren, ahí se los muestro. Ahí se lo estoy señalando. Manteniendo un pensamiento de verdad. ¿Sí lo ven ahí? De verdad. ¿Cuál es el pensamiento de verdad? Si hay una gotera y eso no coincide con mi visión de lo que me merezco, eso quiere decir que esa gotera es temporal. Y lo creo. Pero miren, lo creo a un nivel donde hasta me asusto, donde siento aquí como lo puedo sentir, esto es poderoso. A ese nivel donde uno se emociona, a ese nivel donde te salen lágrimas. Yo no sé usted qué va a hacer.
Hay gente que va y lame sapos, hay gente que va y come hongos, hay gente que va y toma pócimas de las raíces del Amazonas. No sé, pues yo solo le puedo decir que si usted hace el trabajo correcto, nada es afuera, todo es adentro. Usted no necesita ir a lamer sapos, no necesita ir a comer hongos, no necesita ir a ingerir sustancias que si se le va la mano se intoxica y se muere. Usted no necesita, nada es afuera, todo es adentro. Usted meditando, orando o si quiere rezando, usted conecta y usted entra en estado alfa y usted hace el trabajo, su cerebro tiene la capacidad de producir el DMT suficiente para entrar en estados reales de sugestión donde usted abre los ojos y de repente ya vive en el palacio. Usted, ¿qué es esta locura? O sea, esto está pasando. ¡Wow! O sea, y usted empieza a sentir el olor a césped y usted vive en medio de un tugurio en el centro de una ciudad y usted empieza a oler el olor a césped y usted dice, ¿qué es esta locura? ¡Wow, señor! ¿Qué era? Es su cerebro trabajando para usted. ¿Listo? Observar las apariencias de pobreza provocará formas similares en su propia mente, a menos que te aferres a la verdad de que no hay pobreza, solo abundancia. ¿Cuál es la verdad? No hay pobreza. Miren, la pobreza es una enfermedad mental en la que yo creo que no alcanza para todos. Y como yo creo que no alcanza para todos, por eso es que casi siempre los economistas son pobres, porque no es que es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos. Cuando uno cree que no hay recursos suficientes para todos, se genera una distorsión en la mente y como somos creadores, pues imprimimos ese pensamiento en la sustancia. ¿Y qué vemos? Escasez por todo lado. Así como compañeros, ayúdenme a ver si ya me están viendo. Sí, ya me están. Por ejemplo, aquí Luis Eduardo Roa acaba de decir que listo, que está esperando que se restablezca la comunicación. Déjenme saber si ya lo logré. Déjenme saber si ya estamos aquí conectados. Ya volvió, ya estoy Vivi. Listo, vamos a terminar entonces. Miren, había un letrerito que decía, le queda 10% de batería. No le puse cuidado. Así como cuando te salen tus exámenes, hey, tienen el colesterol y los triglicéridos altos y no le pones cuidado. Pues después viene el tema, ¿sí? Ya, listo. Gracias, gracias compañeros. Estaba aquí mientras volvía, literal se apagó el computador. Ustedes me estaban diciendo la palabra, claro, no es que yo soy indigno, no es que yo soy impuro. Impuro, miren, convencieron a las personas, la mayoría de las personas de este planeta por siglos los convencieron de que son impuros, indignos e inmerecedores. Y entonces así las personas aceptan cualquier cosa
páguenme un sueldo barato, no es que yo soy indigno, yo soy impuro, yo soy pecador. No, tranquilo, me conformo con una casa pequeñita, me conformo con una casa humilde. No, es que más vale ser humilde, pero honrado. Si no, es que usted puede ser honrado y puede ser millonario. Entonces, volviendo al tema que les estaba expresando aquí a través del libro, observar las apariencias de pobreza provoca formas similares en tu propia mente a menos que te aferres a la verdad. ¿Cuál verdad? No hay pobreza. No existe la escasez de ningún tipo en este universo. Es una ilusión de mi mente. Entonces, claro, cuando me creo pecador, veo pecado por todo lado. Cuando creo que hay escasez, pues veo escasez por todo lado. Porque estamos diseñados para materializar lo que creemos. Quien adquiere la destreza de pensar desde la verdad es la persona que obtiene una mente disciplinada. A los que les gusta leer la Biblia, cuando les muestren el atributo del Espíritu llamado Pedro, que representa la roca, Pedro, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de una mente disciplinada. A Pedro usted le podía decir, llegó una pandemia que va a acabar con todo, y Pedro decía, no, la verdad es salud perfecta. Y a Pedro no, no. El virus mataba a todo el mundo, a Pedro no. La persona que logra dominar esta destreza de tener una mente disciplinada y creer en la verdad, esa persona conquistará al destino y tendrá lo que desee. Mis amigos, ¿ustedes qué sienten cuando escuchan esas palabras? ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Creen que tiene destino, tiene sentido que usted elija cómo obtener su destino? Acuérdense que destino es aprendizaje. ¿Creen que tiene sentido que usted elija si usted va a vivir su destino en medio de la pobreza o de la riqueza? ¿Tendría sentido? ¿Qué cree usted que quiere su padre? Ojo, el omnipresente, el omnipotente. No el que tiene emociones y se enoja. No el que se le salió el diablo de las manos y anda correteando al diablo y pelea con el diablo. No. El omnipresente, el omnipotente, el infinito, el absoluto, que no tiene que pelear con nadie porque es el absoluto. Sí. No tiene contrario porque lo contiene todo. ¿Qué cree usted que quiere su padre para usted? Cuando nos damos cuenta de esto, perdemos nuestras dudas y perdemos nuestros miedos, porque sabemos que vamos a crear lo que deseamos crear y nos vamos a convertir en lo que queremos ser. Por eso la afirmación, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría, es una declaración de verdad. Como primer paso para volverse rico, debe aceptar los 3 principios dados en este capítulo y para eso vaya y lea el libro que le recomiendan en Trading Ontológico. Pero no, mentiras. Miren, los 3 principios son, hay una sustancia pensante de la cual todo está hecho. Número 1. Esa sustancia original permea y penetra y llena todos los espacios del universo. Ese es el segundo. Y el último es un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensador. Era evidente y siempre nos lo dijeron y Jesús nos lo enseñó, tenemos el ADN del Padre, del mismo creador del universo, de los multiversos y de las 40 dimensiones a las que todos tenemos acceso. No son 3, no son 4, son 40. Era evidente que estas cosas, pues en algún momento nos iban a hacer sentido a todos. Hoy en día, estas cosas se hablan en grupos así chiquitos. Miren, ¿cuántos somos aquí conectados? ¿Vale? Grupos así chiquitos. ¿Por qué? Porque solo los que están conectados con este tipo de verdades, ojo, son las personas que están vibrando en una frecuencia para que no les parezca aburridor esto que les estoy leyendo de este libro.
¿sí? Así que, por ahora, esto se habla en grupos así pequeñitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree que no alcanza para todos. Si usted está escuchando esto, puede ser que lo esté escuchando aquí en vivo, como está Sobi, como está Aleja, como está Vivi, como está Rafa, como está David, como está Gladys, como está Patricia, como está Jennifer, como está Valentina. Puede ser que usted lo esté escuchando aquí en vivo. Usted hace parte de una pequeña masa que puede llegar a ser crítica de personas que con su ejemplo y su inspiración, con el ejemplo de creación, usted le va a dar el ejemplo a otros, no con palabras, sino con sus frutos. Usted hace parte de eso. Y si de pronto esto lo está viendo alguien ya en diferido, note que este video no tiene las reproducciones de los videos que se hacen virales porque hablan mal de alguien o porque hablan de trivialidades y de cosas con la cual la mayoría de la gente conecta. Ojo, pero si usted lo está viendo es porque, y más que usted se aguantó, ¿cuánto llevamos aquí transmitiendo en vivo? Ya son 2 horas. Si usted está viendo esto es porque en sus oraciones, en sus meditaciones, en sus dinámicas, usted está atrayendo esta información a su vida porque usted ya está listo para dejar de ver la gotera y empezar a vivir en la mansión. ¿Listo? Entonces, bueno, compañeros, por ejemplo, Valentina me dice, sí, tiene sentido e ir descubriendo ese poder es hermoso y eso es lo importante, Valentina, es ahora, en este instante que tienes que sentirte bien. Esto no es, no, ya cuando lo domine me va a sentir bien. No. Acuérdense de Kevin Trudeau. La meta máxima es sentirme bien ahora mismo. Ya me tengo que estar sintiendo bien y eso es muestra de que estoy pensando alineado, no en un futuro. ¿Se acuerdan que esa es la trampa del ego? No, en el futuro es que va a entender. No, el futuro no existe. Lo único real es el regalo que nos entrega Dios y es el presente, este instante. ¿Listo? Entonces, bueno, compañeros, les quedo viendo la parte que tenía que ver con el tema cripto, porque se hizo muy larga esta clase. Para los que tienen XRP llegando a los 3,20. Para los que tienen Bitcoin sobre los 103,000. Los que están en trading ontológico compraron Bitcoin en 50,000, en 60,000, en 70,000. En el punto más caro que compraron fue eso. Para los que tienen XRP compraron en 50 centavos. Entonces, en este momento, esta moneda llegando a 3,20, pues todos ustedes están felices. Pero recuerden que aquí estamos viendo simplemente herramientas para que con el pensamiento correcto se vuelvan herramientas más poderosas. Espérenme que se me había cerrado aquí, porque ya dejamos igual las tareas. Ok. Las tareas están clarísimas, sino que quiero ver, antes de despedirme aquí, si están los mercados en posición para ejecutar. Ahorita a las 12, de pronto estamos viendo ahí oportunidades para ejecutar. Se vienen unas semanas donde vamos a estar más activos con el tema de los pools de liquidez para que ustedes pongan dinero a trabajar, a ganarse el 1, el 2% diario sin usted entregarle la plata a nadie. Lo importante es que ya todos ustedes tengan Phantom y se estén familiarizando, haciendo ejercicios con poquito dinero, con 10 dolaritos, con 5 dolaritos. De todas formas, ahí como ustedes lo pueden ver en este momento en pantalla. Y mañana hablamos de estos temas políticos y todo con lo de las cripto y tal. Es que les quería mostrar también ahora a Garlinghouse diciendo no tiene sentido que ahora las personas que deberíamos estar unidos en la industria cripto ahora están los unos peleando pues con los otros. Acuerden que eso es ignorancia. Ahora empiezan a competir pues los XRP Maxi con los Bitcoin Maxi y entonces pues convierten las cripto en una religión. Entonces ya, yo tengo la verdad absoluta, en fin. Miren, aquí vamos a estar atentos a los magníficos. Miren que ya pegó en el promedio móvil de 50. Pegó justo ahí. Si lo rompe, esa es la señal donde, hey, nos vamos con triple Q. ¿Listo? ¿Qué está haciendo triple Q? No, triple Q ya dio permiso, ¿listo? Pues sino que los que más prudentes son van a esperar a que los magníficos terminen, pero triple Q, si usted ya compró triple Q, chévere, y ojalá lo haya comprado para el viernes. Vamos a ver si hoy funciona o antes de las 2 de mañana. Si antes de las 2 de mañana no funciona, toca esperar con el trade vivo, la reunión de la Fed y de pronto esa volatilidad nos afecte positivamente, ¿listo? Sí, pues si ya se metió en triple Q. Pero el SPY
básicamente, si ustedes lo observan, el SPY, la velita anterior pegó justo aquí en este techo, en el 602,90. Los más prudentes van a esperar a que rompamos promedio móvil amarillo y ahí sí entran. Germán, es que yo soy de los que como que me gusta a veces arriesgarme más. Compré el call. Bueno, igual así como compramos el call aquí, esto se deterioró y ya llegó a dar más del 50%. A usted no le interesa que esto venga cayendo. Ay, Germán, ya está menos 30%. A usted no le interesa eso. Eso es un estado temporal. Esa velita roja puede terminar siendo verde. Entonces, lo importante es que usted no haya comprado una cantidad de contratos mayor a la que se puede permitir perder, porque entonces pierde la paz. Y si pierde la paz, no piensa bien. Pero lo importante es que usted esté tranquilo, no importa si la velita está roja, y espere. Y los demás, cuando rompamos el promedio móvil de 20, que es la línea amarilla, ahí pues entramos, ¿vale? Más aún, si los magníficos nos están dando permiso, rompiendo a la alza, promedio móvil de 50, pues con más razón. ¿Listo? Eso es, y ya saben que petróleo lo dejamos así para mañana. Solo para terminar, termino de ver por aquí ustedes me estaban preguntando cositas. Listo. Por aquí, Oliver, que me preguntaba qué te parece Apple. Ya sabes, no puedes con Apple porque los contratos están carísimos, como a $400. Pablo Andrés, a la estrategia de Nvidia le llamaría gap alcista. Un gap alcista sería gap bajista. Ah, ya sé lo que dice Pablo. Gap alcista imperfecto. Ok, sí podría ser. Sí podría ser. Igual lo importante es que a ustedes ahí ya les quedó trazada esa liniecita en Nvidia. Mírenla, aquí se las recuerdo. Y estaríamos hablando o dicho de otra manera, ruptura del promedio móvil de 200. ¿Eso qué quiere decir? Que en diario la velita se perfila como un posible martillo en zona barata, porque esta media moradita o violeta, que es la de 200 en diario, si el precio cierra por encima de ella, esto va a quedar como un martillo verde y sería un martillo hermoso, hermoso, hermoso. Este sería el trade de la semana y de pronto hasta del mes, ¿vale? Aunque yo sé que ustedes ya, Pablo ha ganado en un solo trade más de 200% y todo. Yo sé, ay, véalo, se acaba de poner verdecito, véalo, véalo. ¿Sí lo ve? Ya empezó a coquetear con la idea. Entonces, lo que pasa es que esta es una estrategia para comprar al final del día, a las 4 de la tarde. Es un martillo en zona barata que lo analizamos siempre en diario, ¿listo? Pero pues para que usted no se quede esperando hasta las 4 de la tarde, analicemos en hora, que es donde siempre estamos analizando, y en el momento en que la velita actual cierre por encima del 121,93, no fuimos. ¿Listo? Compañeros, yo creo que estaría la tarea más importante, pero igual vigilen triple Q, SPY, y como indicador principal, los magníficos. Eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Gracias por este espacio. La clase estuvo increíble. Ruth dice, maravilloso saber que somos creadores de nuestro mundo. Sí, Ruth, somos hijos del creador. El ADN está en tu sangre, está en tu cuerpo, es decir, tienes el ADN. Sí, tienes el ADN, o sea, lo tienes, ¿sí? ¿No? Y no tienes que hacer nada para tenerlo, lo tienes. Lo que tenemos que hacer es recordarlo, pues pausarlo, ¿no? Pausarlos, listo. Entonces, compañeros, nos vemos mañana. Gran abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.